comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con el licenciado Florentino Valenzuela Soto. Él es director de la Casa de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos en Sinaloa. Antes de pasar con nuestro invitado, déjeme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de historia, gastronomía, cultura, política, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán, en el canal 3 en Culiacán. Y también estamos en cobertura estatal por el sistema de Megacable en el canal 221. Canal 221 de Megacable, Culiacán, Mochis, Mazatlán. También a través del www.tvpacifico.com.mx. También les recuerdo que me pueden enviar sus comentarios a mi Twitter, @jhectormunoz, o a mi Facebook, Dr. Héctor Muñoz. Si por alguna razón se le pasó un programa de TV Acontecer, usted lo puede buscar en internet, en el canal de YouTube. Teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí aparecerán los programas del número 1 hasta este que vamos a platicar, como les decía hace unos instantes, con el licenciado Florentino Valenzuela Soto. Él es director de la Casa de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos en Sinaloa. Florentino, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor. Pues primeramente agradecerte el honor de la atención y la invitación a este programa Acontecer. Buenas noches a todo el auditorio que en este caso nos está ahorita pues viendo, escuchando, y pues agradecemos la atención a todos por estar en sintonía en este tipo de programa. Gracias, Florentino. Pues mira, efectivamente, seguramente, bueno, el auditorio que nos ve en este momento, pues aquí traemos algunos libros. Yo le decía a Florentino un día que estuve ahí en la Casa de la Cultura Jurídica: oye, Florentino, muchas personas, pues, la Casa de la Cultura ahorita nos va a platicar de qué es lo que hace. Pero yo le hacía algunas preguntas, algunas reflexiones, y veía muchos estudiantes en la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Culiacán. Entonces, bueno, Florentino, pues la primera pregunta: ¿qué es la Casa de la Cultura? Porque muchas veces las personas nos imaginamos Casa de la Cultura Jurídica, bueno, a lo mejor bailan. Generalmente la cultura, bueno, lo relacionamos con música, con teatro, con actividades de recreación. Pero, ¿qué es la Casa de la Cultura? ¿Qué hace la Casa de la Cultura Jurídica? Bien, es una pregunta muy interesante, porque efectivamente todos a primera impresión, cuando mencionamos Casa de la Cultura, pues nos imaginamos todo este tipo de actividades al interior de la misma, ¿no? Sin embargo, no se le relaciona mucho con la actividad de Poder Judicial de la Federación, de Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué se decidió Casa de la Cultura Jurídica? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de donde dependen directamente las Casas de la Cultura Jurídica, decidieron poner este nombre para efecto de que fuera un lugar amigable, accesible y de cultura, pero de cultura jurídica específicamente, que abordara a todos los sectores y a todas las comunidades en general, donde todos pudieran acceder y cultivar, en este caso, el saber, el conocimiento, la información en materia jurídica. Ese es Casas de la Cultura Jurídica,
que son, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, o sea, ustedes son un ente federal. Efectivamente, efectivamente. La Corte ahorita se entiende que instala las casas de la cultura jurídica para efecto de que le apoyen, en este caso, a difundir el derecho, a acercar el derecho a la sociedad en general, pero principalmente a la comunidad jurídica, poniendo mayor énfasis, por supuesto, en los empleados de Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿cómo nacen las casas de la cultura jurídica? O sea, danos una historia, porque a mí me había tocado verlas en el Distrito Federal, en Guadalajara sobre todo, cuando tuve la oportunidad de estudiar por allá, y aquí pues en Sinaloa, pues yo creo que son de reciente creación. Haznos un bagaje histórico del tema, por favor. Claro que sí, Héctor. Mira, casas de la cultura jurídica nacen como una idea de rescatar el patrimonio documental de Poder Judicial de la Federación. Es decir, el Poder Judicial de la Federación entra en ese análisis, en ese estudio de investigar qué tanto archivo tiene, porque ese fue el tema principal, el archivo. El archivo. Es decir, cuántos expedientes tiene el Poder Judicial de la Federación en total en México. No, pues se analizó, se realizaron los estudios pertinentes y se detectó que se tenían archivos regados, por mencionar un término, en los ayuntamientos, en los gobiernos del Estado, en bibliotecas públicas. Allí había, en este caso, expedientes de Poder Judicial de la Federación, históricos, por supuesto, no los activos, los históricos. Pero entonces viene Poder Judicial de la Federación a hacer un rescate, a decir, estos documentos pertenecen a Poder Judicial de la Federación y necesitamos darle un tratamiento para que la sociedad pueda conocerlos, pueda palparlos y pueda ver la historia que ha tenido en este caso el Poder Judicial de la Federación desde sus orígenes a la fecha. Entonces así se inició como un rescate del patrimonio documental de Poder Judicial de la Federación. Allí la Corte decide instalar en cada uno de los estados una oficina representativa para que se encargara de este trabajo y es cuando les da en este caso la connotación de casas de la cultura jurídica. Ahora, Florentino Valenzuela Castro, el tema de la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Sinaloa, ¿cómo andan nuestros archivos históricos? Precisamente a lo que te referías. ¿Cómo andamos pues en nuestra historia, la recopilación de los documentos? Porque yo recuerdo hace muchos años se andaba buscando por acá en el Congreso del Estado, un documento precisamente cuando fue la creación del municipio de Culiacán. Pero cuéntanos, adelante. Sí, mira, el Poder Judicial de la Federación ha considerado esta región del norte, específicamente Sinaloa, desde sus orígenes, desde su creación, 1824. 1824. Así es, desde 1824 ya había órganos jurisdiccionales de la Federación o de Poder Judicial de la Federación en Sinaloa, que su jurisdicción era el noroeste de la República. El antecedente más antiguo de expedientes que se tienen actualmente en archivo, que puedes ir y tocar, palpar, tanto electrónicamente como físicamente, son expedientes de 1861. Ahí están para que lo puedan consultar los investigadores, los historiadores, los interesados en conocer cómo se resolvía esto de los conflictos en aquella época. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte y regresamos en un minuto. Les recuerdo, estamos platicando con el licenciado Florentino Valenzuela Soto. Él es director de la Casa de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos en Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. No se vaya, quédese con nosotros, en un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx.
Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el licenciado Florentino Valenzuela Soto. Él es director de la Casa de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos en Sinaloa. Florentino, antes de ir a un corte, pues nos comentabas acerca de la recopilación histórica que han tenido ustedes aquí en nuestro estado, en Sinaloa. Mencionaste un dato, 1861. Adelante, ¿de qué se trata? Cuando te decía 1861 me estaba refiriendo al expediente más antiguo. Sin embargo, si nos retomamos a expedientes históricos de trascendencia, y por citar alguno, tenemos un dato, o un expediente, mejor dicho, de 1869, mismo que es considerado un precedente ese asunto, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿De qué se trata? Es decir, por mencionarte un ejemplo, en Estados Unidos hay un caso muy específico, Marbury y Madison, se le conoce el asunto, que refiere en este caso, entre otros temas, al tema de la independencia de poder judicial. En este caso, en Sinaloa, fue uno de los temas que se trató en ese expediente de 1869. Un caso de una riña común, por mencionar un término, en una fiesta entre dos personas X. Y dalos el apellido, al cabo ya fue mucho tiempo. Entonces, estas personas se pelearon en una boda. El asunto trascendió hasta un juzgado. Comparecieron estas dos personas. El juez que le tocó el asunto dictó resolución. Una vez dictada la resolución, el superior del juez, que en este caso es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, le revocó la sentencia. Le dice: oye, juzgador, usted está mal en este punto que acaba de resolver. Se la revoco. Pero además, lo inhabilito para que ejerza la profesión de la abogacía. O sea, le rechaza lo que había resuelto, el asunto, en palabras coloquiales, y aparte lo corre casi. Lo inhabilita de la función judicial, pero además le prohíbe que ejerza la función de la abogacía. Bueno, pues prácticamente lo corre. Pero no nada más al interior del Poder Judicial, sino para que al exterior tampoco pueda ejercer sus servicios de abogado. O sea, se va de paso. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto donde esta persona, el juez Miguel de la Vega, se va, en este caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo los procedimientos establecidos en la fecha, y en este caso pide un amparo, donde después de ir y venir por varias... En tren, a caballo... Estamos hablando de 1869. Así es. Entonces, después de ir y venir varias veces a la Ciudad de México, para tratar de encontrar una respuesta a este asunto, porque el amparo era nuevo, tenía apenas unos cuantos años que empezaba a ejercerse la figura del y amparo, a invocarse como una figura o una institución, un mecanismo para combatir, en este caso, actos arbitrarios, pero había una cláusula ahí que contra los del Poder Judicial no procedían en este caso. De ahí es el fundamento del Poder Judicial del Estado para dictar su resolución, pero además excede y la Suprema Corte pide en este caso la reivindicación o que se anule esa resolución. Sin embargo, se genera un movimiento político muy fuerte que en el Estado se mandan suspender a los magistrados del Supremo Tribunal. Se le pide a los diputados en turno que inicien el procedimiento de destitución. Pero al mismo tiempo se dice es todo un caso, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se excedió con esa resolución y les abren un procedimiento penal allá en México. Entonces los cita, el Congreso de la Unión cita a comparecer a los ministros que firmaron por esa resolución. Entonces se viene todo un pleito político a nivel nacional que genera un precedente y que algunos dicen que fue para bien y otros dicen que fue para mal, porque se tocaron varios temas de declaración de inconstitucionalidad de leyes, temas en este caso de interpretación de leyes, donde decía el órgano en esa fecha, el único facultado para interpretar era el órgano que la daba. Es decir, un juez no podía interpretar, el que interpretaba era legislador, pero lo era a través del presidente de la República. Se le tenía que preguntar: oye, ¿qué quisiste decir con este precepto, con este artículo? Y al presidente resolvía y era lo que se aplicaba.
Entonces la Suprema Corte se estatuye en órgano de interpretación y al interpretar se le acusa de haber excedido, en este caso, sus atribuciones. Hay una serie de temas, el federalismo judicial también. Antes de ahí terminar está. con el caso ese, nos dejaste seguramente el auditorio, pues ya 1869 seguramente pues ya nadie de estas personas está pisando la tierra aquí. ¿Qué familias eran? Si lo recuerdas. Eran algunas personas de por acá de un poblado de Mazatlán, una comunidad del Venadillo. Era, no recuerdo exactamente los nombres. El juez, el asunto se le conoce con el nombre del juez, el juez Miguel Vega. El juez Miguel Vega. Miguel Vega, así seguramente ahí hay que poner en Google, a lo mejor algo aparece. Es un tema muy de actualidad en el ámbito jurídico. Normalmente quien se mete a estudiar derecho constitucional, derecho procesal, amparo, tiene que entrar o identifica el caso claramente el caso de Miguel Vega. Así es. Te decía, es tema de federalismo, es tema de interpretación de leyes, de declaración de inconstitucionalidad de leyes, de federalismo constitucional y federalismo judicial. Bueno, una serie de temas que se ven y que todavía algunos siguen surgiendo a la luz de ciertas discusiones en el ámbito jurídico, en el ámbito político. Ahí está vigente todavía ese tema, por eso hay algunos artículos todavía del año 2013 que hablan sobre el asunto Miguel Vega. Miguel Vega. Bien, bueno, pues es todo un caso, bien, pues gracias por ilustrarnos. No. Precisamente. Ahí está. Ese es un ejemplo de un expediente que está allí en las casas de la cultura jurídica para la consulta, en este caso de la comunidad jurídica y de todo lo interesado para ver cómo se resolvió el asunto. Participaron grandes actores, hasta don Benito Juárez quiso mandar un escrito y mejor dicho, mandó un escrito exponiendo ahí su opinión. Don Eustaquio Buena era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Hubo todo muy interesante. Una gama de actores jurídicos y políticos de primer nivel, efectivamente. Vamos a ir a un corte, regresamos en un minuto. Estamos platicando con el licenciado Florentino Valenzuela Soto. Él es director de la Casa de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos en Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, doctor Héctor Muñoz. No se vaya, en un minuto regresamos, quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Florentino Valenzuela Soto, director de la Casa de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos en Sinaloa. Nos contaba hace rato pues un tema histórico, un tema muy trascendente que marcó la vida aquí en Sinaloa y que involucró varios personajes en aquel tiempo hasta don Benito Juárez. Florentino, bien, pues el tiempo en la televisión corre. ¿Cómo se vincula la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las casas de la cultura jurídica? Sí, la Suprema Corte de Justicia en este caso busca, por supuesto, la vinculación con los demás actores jurídicos, tanto gubernamentales y no gubernamentales, pues para poder cumplir con ese cometido de acercar el derecho a la mayor sociedad posible. Es decir, en esta tarea o en este afán de poner el derecho al alcance de la sociedad en general, lógicamente que se requiere del apoyo y la coordinación de no nada más de la sociedad, sino de actores jurídicos gubernamentales y no gubernamentales. Gubernamentales me estoy refiriendo Poder Judicial, ministerios públicos, defensorías públicas, Tribunal Electoral, las juntas de conciliación y arbitraje, Tribunal Contencioso Administrativo, el mismo Poder Judicial de la Federación, que ayudan en la organización de ciertos programas para difundir, en este caso, el derecho y la actividad jurisdiccional. Esa es la forma en que la Corte busca la vinculación con las mismas universidades para efecto de facilitar ese camino hacia la sociedad y que ésta pueda conocer cuál es la actividad jurídica, qué es el derecho
y cuál es la importancia de las resoluciones de los diferentes tribunales y cómo impactan a la sociedad. Esto es a través de los órganos del Estado, ¿no? Pero también tenemos los órganos no gubernamentales. Me refiero a los colegios de abogados, por ejemplo, que son un pilar trascendental para efecto de poder desarrollar este tipo de programas de difusión, pues ellos son uno de los principales actores que aprovechan en su máxima expresión todo lo que la Suprema Corte viene organizando. Entonces hay colegios a lo largo y ancho de todo el Estado, colegios de abogados principalmente, que también tienen el interés de ellos mismos recibir esa capacitación, difusión y actualización del derecho, y es entonces cuando se genera esa colaboración para que además de que ellos puedan recibir ese tipo de programas, pues la misma sociedad en general también los pueda, en este caso, estar recibiendo esa información tan valiosa de las resoluciones, de las reformas jurídicas, de todo lo que se está generando como actividad jurídica y jurisdiccional. Florentino, nos quedan casi 3 minutos para cerrar el programa. Aquí en la Casa de la Cultura Jurídica hay en el Estado, hay aquí en Culiacán y en Mazatlán. Así es. Yo he visto pues muchos estudiantes ahí pues que estudian, sobre todo en épocas de exámenes ahí, pues agarran unos libros gruesos, unos libros que te da alergia, nomás abrirlos ahí. La invitación para que la sociedad, los jóvenes que están pues en las escuelas, yo creo que sería un buen medio para que a través de este medio lo hicieras. Sí, efectivamente, cuando nace el programa solamente había una Casa de la Cultura Jurídica por estado. Sin embargo, es un programa muy interesante y que realmente ha funcionado y ha generado bastantes beneficios para Poder Judicial de la Federación y la sociedad en general, que ya se instalan más de una casa por estado. En Sinaloa se tienen 2, una en Mazatlán y la otra en Culiacán. Esas casas pues están al servicio de la comunidad en general. La de Culiacán, pues la tenemos, queda a las órdenes. ¿Domicilio? En el domicilio, así es. Morelos número 77 Sur, en el centro, Colonia Centro, entre Avenida Francisco y Madero y calle Francisco Villa. Ahí estamos, está la biblioteca, está la hemeroteca de reformas, están los salones de eventos, está todo lo que la Suprema Corte ofrece a través de las Casas de la Cultura Jurídica, y debo de decirte ¿Es gratis, te pregunto? Todos los servicios que ofrece la Suprema Corte son totalmente gratuitos. ¿Horarios? Horarios es de 9:30, en este caso con un horario corrido, hasta las 18:30 horas. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, efectivamente. Ok, ahora, pues ahí tienen un salón ustedes ahí como para conferencias ahí. ¿Ese salón lo rentan o lo prestan o qué hacen? Ese salón es para la retroalimentación, la actualización y la capacitación. Anteriormente recordarás que siempre ha habido ese quejar general de decir, allá en el DF se tiene todo y aquí pues carecemos de bibliografía, de bibliotecas, de áreas donde actualizarme. Yo creo que ya ese argumento ya no lo podemos hacer valer en el ámbito del derecho, porque al estar instaladas las Casas de la Cultura Jurídica se tiene un sistema de enlace videoconferencia, y todo lo que se desarrolla en el centro, toda la capacitación que se da para los del centro, nos la están retransmitiendo, en este caso, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, para que la sociedad pueda ir y recibir esa misma capacitación. Bien, pues Florentino, te agradecemos mucho la presencia aquí en el estudio. Nos da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros y para que luego nos platiques sobre los convenios que tienen con las universidades, los cursos sobre todo las maestrías que están impartiendo también. Bueno, es una gama muy amplia pero te comprometemos para invitarte a otro programa. Muchas gracias, don Héctor Muñoz, y agradecemos al programa Acontecer, y pues nos reiteramos a las órdenes para ampliar esta información. Gracias. Muy agradecido. Pues le agradezco al auditorio que nos haya tenido la oportunidad de tener esta charla con el licenciado Florentino Valenzuela Soto. Él es director de la Casa de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos en Sinaloa. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.
comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.